Tieu-nu, hola a todos. En el instante en que Tieu-nu se lanzó a sus brazos, esperando reencontrar el calor del pasado, Chung la apartó con frialdad, como si fuera una completa desconocida. El gesto fue breve, pero suficiente para romperle el corazón. Sus ojos se encontraron por un segundo, cargados de preguntas y dolor. ¿De verdad Chung no la reconoció? ¿O fingía no recordar para huir de un pasado que aún duele demasiado? Entre el desconcierto y la herida abierta, el reencuentro que Tieu-nu había esperado durante años se convierte en un misterio lleno de sombras y silencios. El instante en que dio el nudo volvió a ver a Chung, el tiempo pareció detenerse. El camino polvoriento, las casas silenciosas, incluso el viento, todo quedó suspendido en un segundo cargado de esperanza. Ella avanzó un paso más, guiada por años de espera y recuerdos que jamás se habían borrado. Sin pensarlo, lo abrazó, como si ese gesto pudiera borrar la distancia y el dolor del pasado. Pero Chung la apartó. No fue un movimiento brusco, sino frío, decidido, como quien se defiende de una desconocida. Sus ojos, antes tan familiares, ahora estaban llenos de confusión y distancia. Tieu-nu quedó inmóvil, con los brazos aún suspendidos en el aire, sintiendo cómo el corazón se le rompía en silencio. En ese instante, comprendió que el reencuentro que había imaginado tantas veces no existía. La realidad era mucho más cruel. Chung retrocedió un paso y habló con una voz que ella apenas reconocía. No había rencor, solo extrañeza. No recordaba quién era ella. No entendía por qué su presencia le provocaba una sensación incómoda en el pecho. Tieu-nu tragó saliva, luchando por mantener la calma. Sonrió con dificultad, como hacen tantas mujeres en la vida diaria, cuando el dolor no puede mostrarse. A su alrededor, la vida continuaba. Un niño pasó corriendo, una vecina saludó desde lejos. El mundo siguió girando sin notar que para Tieu-nu todo se había detenido. Pensó en las noches de desvelo, en los días de trabajo duro, en el hijo que había crecido preguntando por un padre ausente. Todo parecía perder sentido frente a aquella mirada ajena. Sin embargo, en medio del vacío, algo inesperado ocurrió. Chung sintió una punzada en el corazón. No sabía por qué, pero al verla alejarse, una inquietud profunda se apoderó de él. No la reconocía, pero su ausencia le dolía. Era como olvidar una palabra importante y sentir su falta sin poder pronunciarla. Tieu-nu se marchó sin mirar atrás. No lloró. Había aprendido que la vida exige fortaleza, incluso cuando el amor no es correspondido. Aquel abrazo rechazado dejó una herida abierta, pero también sembró una pregunta inevitable. Si Chung no podía recordarla, ¿sería el amor lo suficientemente fuerte como para nacer de nuevo, incluso sin memoria? La respuesta, como la vida misma, quedó suspendida en el aire. La tarde cayó lentamente, como si el cielo también necesitara tiempo para aceptar lo ocurrido. Tieu-nu caminaba por el sendero de tierra con pasos pesados, mientras el eco de aquel gesto seguía repitiéndose en su mente. Chien apartándola, mirándola como a una desconocida. No era el empujón lo que más dolía, sino la ausencia de reconocimiento, ese vacío que convertía años de amor en silencio. Al llegar a casa, la rutina la esperaba sin compasión. Dui corría hacia ella con una sonrisa limpia, ajena a las heridas del mundo adulto. Tieu-nu lo abrazó con fuerza, respirando su olor, buscando en ese gesto la estabilidad que su corazón había perdido. Mientras preparaba la cena, cada movimiento le recordaba que la vida no se detiene por el dolor de nadie. Hay platos que lavar, ropa que doblar, sonrisas que sostener. Esa noche, cuando el pueblo se sumió en la quietud, Tieu-nu se permitió sentir. Pensó en cuántas veces había imaginado ese reencuentro y cuán diferente había sido la realidad. Se preguntó si el amor puede sobrevivir cuando la memoria desaparece, o si solo queda resignarse y seguir adelante. Como tantas personas en la vida cotidiana,
comprendió que hay batallas que se libran en silencio, sin testigos ni aplausos. Mientras tanto, Trión tampoco encontraba descanso. La imagen de Tiel Nuñú regresaba a su mente una y otra vez, sin nombre, sin historia, pero cargada de una emoción inexplicable. No recordaba su pasado, pero algo en ella despertaba una inquietud profunda. Se preguntó por qué aquella mujer desconocida había podido alterar su calma de ese modo. Al día siguiente, el pueblo despertó con la misma tranquilidad de siempre. Sin embargo, entre Tiel Nuñú y Triung se había abierto un abismo invisible. Dos personas unidas por un pasado que solo uno recordaba, caminando ahora por senderos paralelos. Y en medio de esa distancia, la pregunta seguía latiendo. ¿Puede el amor encontrar su camino cuando la memoria se ha perdido? La respuesta, como la vida misma, parecía necesitar tiempo. La mañana comenzó con un silencio distinto. Un silencio que no venía de la tranquilidad del campo, sino del peso de los pensamientos. Tiel Nú despertó antes del amanecer, cuando el pueblo aún dormía y el cielo apenas insinuaba la luz. Mientras se sentaba en el borde de la cama, sintió cómo el recuerdo del día anterior volvía a golpearle el pecho, lento pero constante, como una lluvia que no cesa. Después de llevar a Dui a la escuela, Tiel Nú se detuvo un momento frente al portón, observando a otros niños correr y reír. La vida seguía su curso con una naturalidad casi cruel. Pensó en cuántas mujeres, como ella, caminan cada día sosteniendo heridas invisibles, cumpliendo con sus responsabilidades sin que nadie note el esfuerzo que eso implica. Esa reflexión le dio una fuerza silenciosa. Si había resistido tanto tiempo sola, también podría resistir ahora. Trung, por su parte, no lograba concentrarse en nada. El rostro de Tiel Nú aparecía en su mente sin explicación, acompañado de una sensación de pérdida. No sabía quién era ella, pero su ausencia comenzaba a pesarle más que su presencia incómoda del día anterior. En un intento por entenderse, decidió volver al lugar donde se habían encontrado, como si el espacio pudiera devolverle una parte de lo que su memoria había olvidado. El reencuentro fue inesperado. No hubo abrazos ni reproches, solo una cercanía cautelosa. Caminaron unos pasos juntos, hablando de cosas simples, el clima, el pueblo, la vida cotidiana. Sin embargo, en cada palabra se escondía algo más profundo. Trung escuchaba con atención cuando Tiel Nú hablaba de Dui, de las pequeñas dificultades y de las alegrías simples que llenaban sus días. Algo en su interior se removía, como un recuerdo que lucha por salir a la superficie. Tiel Nú, aunque herida, decidió no forzar nada. Comprendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita imponerse. Se permite esperar, observar, sanar. Aquel paseo breve no resolvió nada, pero abrió una puerta hacia la posibilidad de conocerse de nuevo, sin el peso del pasado, pero sin negarlo. Al despedirse, el sol ya estaba alto. No hubo promesas, solo una mirada más larga de lo habitual. Mientras cada uno tomaba su camino, ambos sintieron lo mismo, la certeza de que aquella historia no había terminado. Tal vez el amor no siempre regresa como recuerdo, pensó Tiel Nú, sino como una emoción nueva que pide ser comprendida. La tarde se deslizaba lentamente hacia el ocaso cuando Tiel Nuye sintió que algo, por fin, estaba cambiando. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, y el pueblo respiraba esa calma tan familiar que acompaña el final del día. Sin embargo, dentro de ella, el corazón latía con una mezcla extraña de inquietud y serenidad. Después de tanto dolor, aprender a esperar sin miedo también era una forma de valentía. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó unos pasos detenerse frente a la puerta. No eran apresurados ni inseguros, sino firmes, como si quien llegara supiera que debía estar allí. Al abrir, encontró a Trung. No llevaba explicaciones largas, solo una mirada distinta, más profunda,
cargada de preguntas que aún no sabía formular. El silencio entre ellos no resultó incómodo, al contrario, parecía necesario. Trung habló despacio. Confesó que los recuerdos no habían vuelto de golpe, pero que desde aquel abrazo rechazado algo no lo dejaba en paz. Sentía una conexión inexplicable, una cercanía que no podía ignorar. Tielmunye lo escuchó con atención, sin interrumpir, consciente de que ese momento no era para reproches. En su voz no había exigencia, solo verdad. Le habló de su vida, de Yui, de los límites que había aprendido a construir para protegerse. La vida cotidiana siguió siendo la misma: llevar al niño a la escuela, trabajar, cuidar el huerto. Pero ahora, entre ellos, surgieron pequeños encuentros, conversaciones breves, miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual, silencios compartidos que decían más que las palabras. No era un amor intenso ni apresurado, sino uno que avanzaba con cuidado, como quien teme romper algo frágil. Tielnu comprendió entonces que el amor no siempre necesita memoria para existir. A veces nace de nuevo, sin promesas grandiosas, alimentado por la paciencia y el respeto. Trung no recordaba todo, pero empezaba a elegir quedarse, y para ella esa elección tenía más valor que cualquier recuerdo recuperado. Cuando la noche volvió a cubrir el pueblo, Tielnu miró el cielo con una calma nueva. Su historia no había terminado, pero ya no se sentía sola. El futuro seguía siendo incierto, como la vida misma, pero esta vez el camino parecía menos pesado. Porque amar, entendió, no es solo ser recordada, sino ser elegida, incluso cuando el pasado se ha perdido.